Hola, Dios te bendiga. Es un gusto poder saludarte una vez más a través de este medio y compartir contigo asuntos que tienen que ver con la Biblia, con las Escrituras y particularmente en esta serie titulada Conociendo el Antiguo Testamento. Estamos prácticamente haciendo un recorrido, o es el propósito de esta serie, hacer un recorrido en los libros del Antiguo Testamento. Hoy vamos a comenzar con el primer libro de ellos y es Génesis. Posiblemente tú ya has leído Génesis, este libro que contiene muchas historias, muchos personajes y asuntos que han llevado a personas o a eruditos a grandes debates durante la historia. Hoy nosotros vamos a hacer un recorrido en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Lo primero que vamos a decir es ¿qué significa Génesis? Posiblemente tú ya lo sepas, pero si alguien no lo sabe, Génesis significa principio o comienzo dentro o en el idioma hebreo. Y este libro obviamente trata de los comienzos. No solo está al inicio de nuestra escritura o de la Biblia, sino que también nos relata el inicio del cosmos, del universo mismo, de los seres humanos, de cada cosa que vemos en la creación, y también nos habla de un pueblo elegido por Dios y mucho más. Génesis es la primera parte de lo que en realidad es una composición literaria de 5 partes conocida como Torá o Pentateuco. Esa unidad literaria está compuesta por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy interesante que muchos personajes del Éxodo que del Levítico se siguen mencionando durante los últimos 4 libros. Así que si no conocemos Éxodo, si no conocemos Génesis, se nos hace difícil ir comprendiendo la historia que se desarrolla en los primeros 5 libros de la Biblia, o también conocido como el Pentateuco. Esta palabra Pentateuco significa 5 rollos, o es decir, 5 libros. La historia principal del Pentateuco se refiere a la fundación de Israel como una nación que emerge de Egipto. Todos conocemos la historia que se desarrolla en el libro de Éxodo, de la liberación de Israel por parte de Dios usando a su siervo Moisés, y de cómo esta nación, este pueblo que estuvo subyugado, que estuvo esclavizado, viaja hacia la tierra prometida, un término que está relacionado con lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 12. Por eso le dije al comienzo de que si no conocemos Génesis, nos resulta difícil identificar lo que Éxodo está tratando y posteriormente los libros que están luego de Éxodo, ¿no? Como Números y todos ellos. Génesis es la precuela o la introducción a esta gran historia. El libro de Génesis puede ser dividido en 2 partes. Génesis capítulo 1 versículo al 11, donde se nos habla de los comienzos, del origen de todo. Y luego Génesis capítulo 12 al capítulo 50, donde se nos habla de los patriarcas, en este caso Abraham, Isaac, Jacob y José. Son 4 personajes principales dentro de la narrativa de Génesis 12 al 50. Algo muy importante a considerar dentro del libro de Génesis son los asuntos literarios. La mayor parte del libro de Génesis involucra narrativa, y esta narrativa tiene oraciones, tiene discursos y tiene otros tipos de discursos intercalados a lo largo de todos los capítulos que conforman el libro de Génesis. Interesantemente, y muchas veces nosotros pasamos por alto, hay muchas genealogías. Están en el capítulo 5, el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 36, etcétera. Pero seamos honestos, pocos leemos las genealogías porque nos parecen muy cansadas, muy repetitivas, y como que si no hubiese en ellas información importante para poder comprender lo que el autor ha escrito en cada parte de las escrituras. Pero hay que detenernos. Yo creo que es un desafío para nosotros que podamos explorar las genealogías para hacer estudios de personajes, para hacer estudios de
de familias dentro de las escrituras, habría que ver, ¿no?, qué es lo que nos dice cada genealogía. También encontramos poesía, por ejemplo, la bendición de Rebeca en el capítulo 24, versículo 60, y la bendición de Jacob a sus 12 hijos en el capítulo 49. También podemos encontrar algunas declaraciones proféticas. Hay que decirlo, hay mucha profecía dentro del libro de Génesis. Por ejemplo, Dios predijo la opresión de los descendientes de Abraham, capítulo 15, versículo 12 al 16. Y no solo habla de profecías inmediatas, sino también de profecías venideras o de largo plazo, por decirlo así, ya que en el capítulo 49, versículo 8 al 12, se nos introduce o se nos presenta la idea de un rey venidero de Judá en la bendición de Jacob sobre sus hijos. De modo que Génesis es un libro rico en muchos aspectos, ya que nos presenta poesía, nos presenta discursos, nos presenta profecía, y depende del lector poder encontrar dónde se encuentra cada género y poder interpretarlo de la mejor manera. Algunos debates en relación a Génesis. Muchos eruditos y estudiosos han encontrado en el libro de Génesis, y particularmente en los 11 capítulos iniciales, algunas cuestiones que han llevado a que se escriban grandes volúmenes o debates, o se hagan también conferencias para tratar de entender qué es lo que el escritor nos está manifestando en relación a su contexto cultural, teológico o social. Particularmente se ha cuestionado si Génesis capítulo 1 al 11 es mito, es ficción o historia realmente, ya que este cuestionamiento surge a raíz de las similitudes entre escritos del antiguo cercano oriente y los relatos de la creación y el diluvio. Algunos autores han revisado escritos muy antiguos del cercano oriente y los han comparado con lo que las escrituras hebreas dicen, y han encontrado ciertas similitudes. Entonces dicen ellos, ¿será que el pueblo hebreo utilizó también esta mitología propia para tratar de dar a comprender los inicios del tiempo y de la creación y del universo mismo? ¿O realmente es una invención? ¿O finalmente es esto historia? Nosotros nos inclinamos a que son datos históricos. Si bien es cierto, los autores toman cierta parte mítica en sus escritos, pero esto no resta importancia ni validez a los detalles históricos. Hay mucha literatura en cuanto a esto, no voy a tocarlo aquí, ya que sería propiamente un video para eso, pero es muy interesante estas comparaciones que hacen. Hay un escritor que ha dedicado mucho tiempo al Antiguo Testamento y es John Walton. Si ustedes quieren conocer mucho más sobre estos temas, pueden consultar a este autor. Otro de los debates que actualmente se tiene en relación a Génesis, y particularmente a Génesis capítulo 1, es si la tierra es antigua o es joven o reciente. Dentro de este debate se encuentran varias posturas. La primera de ellas es la evolución teísta. Dios empleó el proceso de la evolución y la selección natural. La segunda posición es el creacionismo o tierra antigua, la cual argumenta que han pasado billones de años de intervención divina y procesos los cuales han llevado al desarrollo de todo lo que conocemos como la creación. Aquí se encuentran algunas posturas inmersas dentro de esta idea o de esta propuesta, conocidos como la teoría del día o siglo y el diseño inteligente. Finalmente tenemos el creacionismo tierra joven, el cual argumenta que son 6 días solares y que la creación se muestra con apariencia de siglos. Dicho de otra manera, Dios creó todo lo que vemos en 6 días solares, tal como está pues nuestro entorno en este momento, con árboles ya muy altos, con pasto, con animales ya ahí puestos, ¿no?, en toda su forma, y luego ellos se fueron reproduciendo. Algunos argumentan que esta postura tiene mucha lógica, mucho argumento,
pero habría que ver, ¿no? ¿Qué es en realidad cada postura? Porque dentro de cada una de estas hay ciertas modificaciones, de modo que esto ya sería para otro video. Yo les digo, John Walton hace una buena presentación acerca de este asunto de la tierra antigua y tierra joven. Creo que lo toca en uno de sus volúmenes, pero ustedes pueden consultar y tratar de investigar más sobre este tema. Yo solo les hago mención de esto para que conozcan, por si acaso no lo han conocido, un poco de los debates que se hacen en relación al libro de Génesis. Ahora, ¿qué temas encontramos en los primeros 11 capítulos de Génesis? Bueno, encontramos el relato de la creación, el universo y su contenido, el hombre y su lugar. Segundo, encontramos la caída y sus consecuencias, la desobediencia y expulsión del hombre del jardín del Edén, Caín y Abel, este episodio tan lamentable en las escrituras. Luego, la generación de Adán. Tercero, encontramos el diluvio, el juicio de Dios sobre el hombre. Encontramos una antesala, que es la preparación para el diluvio, donde Dios ve toda la maldad del hombre. Y luego encontramos el diluvio del capítulo 7 al capítulo 8, donde se nos relata cómo fue todo el proceso, para finalmente llegar al nuevo comienzo del hombre, con el pacto con Noé y sus hijos, la Torre de Babel, que fue otro episodio oscuro dentro de las escrituras, para finalmente llegar a Sem y sus descendientes, que podríamos decir que es la línea piadosa de las escrituras o de los hombres en las escrituras. Muy interesante todos estos temas, yo los invito a que los puedan leer, puedan utilizar este bosquejo si quieren para ir detallando asuntos que las escrituras nos vayan mostrando. Yo creo que van a sacar mucho provecho si ustedes hacen encabezados utilizando este bosquejo y empiezan a tomar nota de lo que la Biblia enseña. Antes de continuar, los quiero invitar a que puedan visitar mi blog www.viviendoparasuGloria.sgbf.com, mi Twitter, Kenson González, Instagram como Kenson González también, y en Facebook, que pueden encontrarme también como Kenson González. Ahí estoy compartiendo muchos contenidos de diferente índole. Así que los animo si no lo han hecho. También invitarlos a que se suscriban a este canal y puedan dejarle me gusta a los videos para que así otras personas también puedan conocer un poco de estos temas y el proyecto siga avanzando. Sigamos entonces con el tema que estamos tratando acá, el relato de la creación. Génesis capítulo 1 al 11 es una introducción a toda la Biblia. A pesar de su brevedad, esta sección cubre un periodo de tiempo más largo que el resto del Antiguo Testamento, es decir, desde Abraham hasta Malaquías. Muchos pasamos por alto de que hay situaciones ahí o hay temas dentro de Génesis capítulo 1 al 11 que no llevan un par de años o unos cuantos años, sino que son muchísimos años, siglos, pero la Biblia no está interesada en darnos un orden cronológico minucioso, sino que nos está llevando a través de una narrativa que tiene un mensaje muy claro, y ese mensaje es que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es soberano. A lo largo de las escrituras hay numerosas referencias que amplifican y exponen el significado de esta breve sección. Sencillo pero profundo, este es el relato del origen del universo. Y no hay mucho detalle, no hay mucha minuciosidad, sino que nos dice Dios creó, Dios hizo, Dios habló y las cosas vinieron a la existencia. El término hebreo para crear es bará. Todas las cosas Dios las creó, y cuando Dios dice que algo sea hecho, es hecho porque Él es el Dios omnipotente, el Dios de gloria, el Dios de majestad. Siempre cuando se usa este verbo crear, está relacionado con Dios, porque Él es el único que tiene el poder de crear aquellas cosas de lo que no se ve. Nosotros afirmamos que la creación es ex nihilo, es decir, una creación de la nada.
No había nada, no había una materia prima con la cual Dios trabajara, con la cual Dios hiciera las cosas, sino que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Sea las estrellas, la luna, el sol, las lumbreras, todo eso ocurrió por el poder de la palabra, porque es el Dios que tiene pues toda la facultad de hacer esto. A veces también se expresa el poder creativo de Dios en la historia utilizando este término bara. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 34:10 y en las demás citas que están ahí en pantalla. Pero ¿de qué nos habla Génesis capítulo 1 al 11? Bueno, principalmente nos habla sobre la creación en sus primeros 2 capítulos. El Dios que habló para que los cielos y la tierra existieran es el Dios incomparable, totalmente diferente a cualquiera de las llamadas deidades del antiguo cercano oriente. Todos esos dioses que nosotros encontramos en los escritos del antiguo cercano oriente son dioses muy inestables, que tienen que luchar o que debido a sus luchas entre ellos mismos es que empiezan a surgir el cielo, el mar. Entonces estos dioses se parecen más al hombre y, y no son autosuficientes, sino que la creación que ellos hacen es a través de una manera indirecta, pero Dios es incomparable. Dios hace todo por el poder de su palabra, por el poder que Él tiene. La creación demuestra el asombroso poder y majestad de Dios y también revela la intención de Dios al crear a la humanidad. Tiene la intención de que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua asiente a su soberanía absoluta. Dios tiene toda soberanía sobre su creación y Él dispone de su creación como Él quiere para gloria de su nombre. Y eso nos demuestra el gran poder que Él tiene. Muchos se resisten a pensar que Dios es soberano o que Dios es el rey sobre todos, pero es una realidad. Dios creó, Dios puede hacer como quiera con su creación. Nosotros no le podemos decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer o cómo Él tiene que hacer las cosas o la manera. Dios hace como a Él le parece y lo que a Él le parece es bueno, es santo, es justo, es perfecto, es glorioso. Nuestros deseos son mezquinos, son egoístas, pero muchos han entendido mal esto o lo rechazan y piensan que pueden manipular a Dios de la manera que ellos quieran, a través de decretos, de declaraciones y otro tipo de cosas que están lejos de la verdad. Entonces estos 2 primeros capítulos nos hablan sobre el Dios creador. Lo segundo que nos habla Génesis es sobre el pecado humano y la intervención divina. Esto lo encontramos del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 6, versículo 8. Luego que Dios crea al hombre y la mujer, entra en escena Satanás tratando, o más bien dicho, buscando de engañar al hombre, y en este caso a la mujer, y sin duda lo consigue a través de palabras seductivas, a través de palabras intrigantes, de modo que el hombre cae totalmente de su estado de gracia. Pero la historia no termina ahí, con un hombre caído, con una pareja humana caída, sino que Dios llega y restaura y se da ahí una figura que es una figura de una provisión simbólica del perdón de Dios, cuando Dios mismo le da pieles de animales para que el hombre se vista. Ellos habían buscado hojas de higo para poder hacer sus trajes, pero eso no era suficiente. Entonces Dios les dice, aquí están estas pieles. Pero para que hubiesen esas pieles de animales, tuvo que Dios tomar un animal, no se identifica cuál es, pero tuvo que haber tomado un animal, pues sacrificarlo y dar las pieles al hombre. De este modo se está viendo ahí una figura de lo que Jesús haría por el pecador. Jesús daría su vida por los pecadores para vestirlos
de su justicia y de su santidad. De esta manera es que nosotros hoy podemos decir, junto con Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es la justicia de Cristo la que nos viste, es su santidad la que nos viste y podemos presentarnos ante el Señor por sus propios méritos. De modo que el libro de Génesis nos habla del pecado, pero también nos habla de cómo Dios ha provisto un medio para el perdón, tanto en ese momento como para el futuro. Y ya todos saben que en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se da un prototipo de lo que es el Evangelio. Ahí se menciona la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, mostrando la victoria total de la simiente de la mujer sobre la serpiente. Esto habla también del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, venciendo el poder del pecado y de Satanás. Y luego vemos en el capítulo 6 que se comienza a desarrollar la historia de Noé y de cómo estaba el mundo, su entorno lleno de maldad, y Noé se convierte pues prácticamente en alguien que Dios dice, este hombre lo voy a utilizar para el propósito de salvación, para el propósito de gracia, de justicia en la tierra. Así que ahí encontramos en Génesis 6, 1 al 4, las consecuencias del pecado que dan origen a un juicio divino y que solo las 8 personas que encontraron refugio en el arca fueron salvas. Por último, se nos habla acerca del castigo y la renovación. Del capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 26. Noé sirvió como un ejemplo de lo que Dios quería que fuera la humanidad. Y la liberación de Noé y su familia del diluvio representó la liberación eterna que Él proporcionaría a aquellos que confían en la salvación que Él promete. Después del diluvio, el Señor prometió que no volvería a destruir la tierra de esta manera. La genealogía del capítulo 10 culmina en la línea de Set, allanando el camino para la presentación de Abraham como un socio en el pacto de Dios. Ya en el capítulo 12 encontramos el llamado de Abraham para que pueda ir a la tierra prometida. Pero antes de eso encontramos uno de los episodios más oscuros, o quizás uno de los más oscuros dentro de las Escrituras, y es la rebelión en la Torre de Babel. La humanidad se había juntado para construir una ciudadela y en esa ciudad una torre, y que representaría la unidad de todos los seres humanos en un solo lugar. Esto representaba nada más y nada menos que un desafío al gobierno de Dios. Sin embargo, los débiles intentos de sus constructores de seguir su propio camino desencadenaron circunstancias que obligaron al pueblo a llevar a cabo lo que Dios ya les había mandado hacer, es decir, extenderse por todo el mundo y funcionar como portadores de su imagen. La oscuridad de la rebelión de Babel proporciona el telón de fondo para la introducción de Dios del siguiente paso para lograr su plan de extender su gobierno sobre todo el mundo creado. Cuando estos hombres empezaron a construir, Dios desciende y confunde sus lenguas, confunde sus idiomas, y ya no puede haber comunión, de modo que ellos tienen que salir por el mundo, llevar pues sus pueblos, su gente, sus cosas, y empezar a esparcirse por todas las naciones. De modo que aquí Dios estaba cumpliendo su propósito de que se llenara la tierra, de que se poblara la tierra, para que así su gobierno también pudiera establecerse dentro o a través del hombre en el mundo. Así que hemos visto brevemente lo que encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 1 al capítulo 11 versículo 26. Nuestra próxima lectura vamos a considerar lo que nos dice Génesis capítulo 12 al capítulo 50 para comprender lo de los patriarcas, un tema muy interesante. Vamos a ver lo que significa un pacto
y los diferentes pactos que se dan en esta porción de las Escrituras. Si este video te pareció interesante, te invito a que puedas dejar un me gusta y de esta manera seguir con este proyecto, ya que al saber que hay gente que está viendo este video, pues yo digo, oye, hay gente que está interesada, vamos a seguir con el siguiente video. Así que deja tu like y continuemos aprendiendo de las Escrituras. Ha sido un gusto poder estar contigo, será hasta la próxima, que Dios te bendiga.